¿Hacia dónde irá África desde aquí? Un continente lleno de potencial, pero aún encadenado por el pasado, retenido por viejas relaciones. Hoy, en esta cumbre decisiva, ¿surgirá una nueva voz que cambie todo? El sol comenzó a elevarse, desde el este, lanzando una luz dorada sobre la cumbre de liderazgo panafricana en Nairobi. Dentro del gran salón, la atmósfera estaba cargada de tensión. Dignatarios, periodistas y élites políticas se reunieron bajo los arcos elevados. Sus conversaciones eran calladas pero urgentes. Sabían que este evento sería más que una conferencia, sería un punto de inflexión para el futuro de África. En el centro de la cumbre se encontraba William Ruto, un político experimentado cuya influencia abarcaba décadas. Su nombre llevaba peso en toda África, pero también traía controversia. Conocido por su aguda retórica y acuerdos oscuros, Ruto había sido durante mucho tiempo una figura de autoridad, pero una cuyas decisiones habían polarizado al público africano. Mientras ajustaba su costoso traje y revisaba sus comentarios preescritos, sabía que hoy no sería un simple discurso. Los rumores circulaban de que tenía una agenda diferente. En lugar de elevar a África, algunos creían que utilizaría este escenario para emitir una amenaza velada a aquellos que se atrevieran a desafiar el orden establecido. En las esquinas de la sala, los susurros resonaban. Algunos afirmaban que el capitán Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, había sido advertido de no hablar. Otros especulaban que los asesores legales estaban preparando una queja formal contra él, acusándolo de desestabilizar la armonía internacional con sus ideas económicas radicales que excluían asociaciones occidentales. Durante meses, se habían llevado a cabo esfuerzos sutiles para desacreditar el liderazgo de Traoré, etiquetándolo como un radical, incluso un peligro para la seguridad continental. Para algunos, era divisivo. Para otros, una amenaza. Pero Traoré, sentado tranquilamente al fondo de la sala, no se dejó afectar, vestido con un modesto uniforme color beige. Irradiaba calma e intensidad. No estaba allí para participar en luchas de poder triviales. Estaba allí para generar un cambio. Observaba cada movimiento, cada palabra intercambiada en el escenario. Su silencio era deliberado. Su presencia, un recordatorio para los viejos líderes de que el futuro de África ya no pertenecía a aquellos que solo buscaban proteger sus privilegios. Traoré era la encarnación de una nueva África. Una África que ya no pediría ayuda ni validación de los antiguos colonizadores. Una que imaginaba un futuro basado en la autosuficiencia, la dignidad y la innovación soberana. A diferencia de otros líderes, Traoré no tenía séquito. No había un gran espectáculo acompañándolo, solo silencio, enfoque y un propósito, mucho más grande que él mismo. No estaba allí para hacer un espectáculo, estaba allí para decir la verdad. Al otro lado de la sala, Marama Fufana, una periodista senegalesa conocida por exponer la hipocresía política, escribía furiosamente en su cuaderno. Sabía que esto sería más que una cumbre. Sería un punto de inflexión. Durante meses, había seguido a Traoré, rastreando cómo había desafiado las presiones económicas extranjeras, rechazado las trampas de deuda del FMI y propuesto un concepto revolucionario. Una moneda propia de África, creada por africanos para africanos, libre de la manipulación colonial. Cerca del frente, Kofi y Nkrumah, un apasionado activista estudiantil, ganés, se sentaron al borde de su asiento, con el corazón acelerado. Para él, Traoré era más que un líder político. Era un símbolo de todo lo que estaba mal con el sistema actual y de todo lo que podría ser correcto acerca del futuro. Hoy, rezaba para que el capitán hablara. El último en llegar fue Lena Manji, una diplomática keniana dividida entre la tradición y la transformación. Su gobierno había caminado durante mucho tiempo sobre una cuerda floja entre las alianzas occidentales y los ideales panafricanos. Ella permaneció neutral en los papeles, pero en lo profundo, sus nervios la traicionaron. Podía sentir el peso del momento acumulándose. Podía percibir que esto no iba a ser una reunión política típica. Esto era algo mucho más grande. Finalmente, William Ruto subió al podio. El público murmuró con expectación. Su voz resonó, pulida, ensayada, calculada. Al principio, elogió los recientes logros económicos de África,
reconociendo el progreso del continente, pero no tardó en cambiar su tono. Advirtió contra revoluciones poco realistas y disrupciones populistas. Aconsejó que aquellos que exigieran independencia sin comprender la disciplina que requería, llevarían a África por un camino peligroso. Y luego, las palabras que cortaron la sala como una cuchilla. El pueblo debe aprender disciplina antes de exigir independencia. La sala se congeló. Varios asistentes cruzaron los brazos en desacuerdo. Otros susurraron indignados. Sin embargo, Troy Ray no se inmutó. Su mirada se estrechó, no con ira, sino con preparación. La mano de Marama Fana se detuvo sobre su grabadora mientras cuidadosamente anotaba cada palabra. Kofi y Krumer apretaron los puños, su impaciencia creciendo. Sin previo aviso y sin ningún anuncio formal, Traore se levantó. La sala quedó en silencio. Sus movimientos fueron deliberados mientras caminaba lentamente hacia el frente de la sala. A medida que se acercaba al podio, el aire parecía quieto. No, dijo, su voz firme y tranquila, pero inquebrantable. El pueblo debe primero desaprender la obediencia a las cadenas disfrazadas de orientación. El aliento colectivo de la sala se detuvo. Trowe no estaba allí con hostilidad, sino con una confianza inquebrantable. No estaba allí para gritar ni incitar al enojo. Estaba allí para decir la verdad, una verdad que había estado demasiado tiempo silenciada. Habló de una nueva moneda africana, una moneda de integridad, dignidad y cooperación, no impresa en París, ni dictada por Washington. Habló de la unidad africana no como un eslogan, sino como una lucha viva y respirante. Habló de autosuficiencia no como aislamiento, sino como liberación de la dependencia. La sala estalló, pero no en caos. La audiencia reaccionó con comprensión. Incluso Sara Moangi, que normalmente se reservaba, se levantó y aplaudió. Las manos de Marama Fana temblaban mientras continuaba escribiendo, apenas pudiendo mantenerse al día con la revolución que se desarrollaba. Los ojos de Kofi y Krumer se llenaron de lágrimas. No solo estaban presenciando un discurso, estaban siendo testigos de una ruptura en la historia. Rudo se sentó sin rebatir, claramente no preparado para el desafío que Traore había planteado ante él. Más tarde esa noche, los titulares se apresurarían a capturar el cambio sísmico que acababa de ocurrir, pero ninguno capturaría realmente lo que había sucedido, porque lo que ocurrió no fue solo política, fue profecía. Si crees en el poder del futuro de África, asegúrate de seguir este viaje. Suscríbete ahora y mantente al tanto mientras somos testigos de cómo se despliega la historia. La atmósfera en la sala estaba cargada de tensión. Ibrahim Traoré acababa de desafiar a William Ruto frente a toda la asamblea, y el aire ahora parecía vibrar con el peso de sus palabras. El silencio que siguió a la declaración de Traoré fue palpable, colgando pesadamente sobre los líderes y dignatarios reunidos. Ruto permaneció inmóvil en su asiento, su rostro sin mostrar emoción, pero aquellos que lo conocían podían percibir la tormenta que se gestaba en su interior. A la vieja guardia política no le gustaba ser desafiada, especialmente no de manera tan pública. Había construido su reputación durante décadas de maniobras cuidadosas. Y aquí estaba un joven intruso, un líder militar de un pequeño país, osando desafiarlo. Ruto ajustó sus gafas y enderezó su traje como si se estuviera preparando para el inevitable choque. Los jóvenes. La voz de Ruto rompió el silencio. Son rápidos para desechar siglos de tradición por el bien de la novedad. Hablan de autosuficiencia como si fuera una palabra mágica que arreglará todo. Pero déjenme recordarles, la disciplina y la estructura construyen naciones, no los eslóganes. El populismo no nos llevará a ningún lado. Las palabras flotaron en el aire, una puya directa a Traore, y la visión que acababa de presentar para el futuro de África. Algunos de los delegados mayores asintieron en acuerdo. Ruto siempre había sido un defensor de un gobierno fuerte, el tipo que dependía del orden y el control, incluso si eso significaba estar estrechamente vinculado a los poderes occidentales. Para él, la visión de Traore sobre la independencia, especialmente la independencia económica, no solo era impráctica, era peligrosa. Pero Ibrahim Traoré no era alguien que se dejara disuadir fácilmente. Sus ojos permanecían fijos en Ruto, inquebrantables. Su silencio no era sumisión, sino estrategia. Ya había hecho su declaración, y ahora esperaría el momento para atacar nuevamente.
Amina Fana, la periodista de ojos agudos de Sagal, mantenía su grabadora en marcha, con la mano sobre su cuaderno. Había visto esto antes, cómo las élites políticas chocaban por el poder, y cómo la historia a menudo se reescribía en momentos como este. Sabía que la cumbre ya no era solo sobre ideas. Era sobre el futuro de un continente que había estado encadenado por fuerzas externas durante demasiado tiempo. Y hoy ese futuro se estaba escribiendo ante sus ojos. Kofi Neumar, el líder estudiantil ganés, apretó los puños en anticipación. Había estado esperando un momento como este, un momento en que la juventud de África pudiera levantarse y desafiar al establishment. Había sido un ardiente defensor de Trué, creyendo que la visión de Treree era el único camino hacia adelante para África. Una visión en la que el continente ya no estaría a merced de los intereses extranjeros. Pero a pesar del fuego en su pecho, Kofi Nkrumah no era tan tonto como para pensar que esto sería fácil. La generación anterior tenía demasiado poder, demasiadas alianzas arraigadas, como para ser fácilmente apartada. Aún así, mantenía la esperanza de que Troy Ray pudiera encender algo que crecería mucho más allá de esta cumbre. En un rincón silencioso, Sarah Moangi observaba todo en silencio. Ella era diplomática por oficio, entrenada para mantener la calma y la neutralidad en momentos de agitación política. Pero hoy, se encontraba cuestionando todo. La tensión entre Rudo y Treree no era solo política. Era una batalla entre dos visiones del futuro de África. Una que se aferraba a los viejos métodos, y otra que buscaba un nuevo camino libre de las cadenas del colonialismo y el control extranjero. Rudo continuó con su diatriba. África no es un niño. No podemos permitirnos desechar todo simplemente porque no nos conviene. Este continente se ha construido sobre el compromiso y las relaciones con Occidente. Romper esos lazos es aislarnos. Y estoy seguro de que descubrirán que el aislamiento es un camino peligroso. Pero Ibrahim Traore se mantenía erguido, su calma en marcado contraste con la creciente tensión en la sala. Podía sentir los ojos de cada persona sobre él, esperando su respuesta. Sus pensamientos estaban claros. Esto no se trataba solo de ganar un argumento. Se trataba de cambiar la narrativa. Cuando finalmente habló, su voz fue medida, pero cargada de un peso innegable. Señor Rudo, no busco aislamiento, busco independencia. No deseo romper relaciones con el mundo. Quiero construir relaciones basadas en la igualdad, no en la dependencia. África no necesita pedir permiso para trazar su propio camino. No somos niños y no seremos tratados como tales. La sala quedó en silencio por un momento, absorbiendo el poder de sus palabras. Rudo, visiblemente molesto, trató de replicar. Pero antes de que pudiera decir algo más, Kofi Nkrumah se levantó. Su voz audaz e inquebrantable. Señor Rudo, es usted quien no ha visto la verdad. No estamos pidiendo limosnas. Estamos exigiendo lo que es nuestro por derecho. Llevamos el peso de este continente sobre nuestros hombros, nuestras luchas, nuestros recursos, nuestra gente. Ya no permitiremos que las potencias extranjeras dicten nuestro destino. Los delegados más jóvenes, que habían estado observando en silencio, comenzaron a murmurar en acuerdo. Rudo estaba claramente incómodo, pero no estaba listo para ceder. Sus ojos agudos escanearon la sala, pero se encontró incapaz de silenciar la creciente ola de apoyo a Trowe y a la visión que él representaba. Amina Fana continuó escribiendo rápidamente con su pluma, ahora moviéndose más rápido. Sabía que este momento sería recordado no solo por las palabras dichas, sino por el cambio de poder que comenzaba a desarrollarse. Pero antes de que la tensión pudiera aumentar más, Sarah Moangi se levantó. Sabía que tenía que intervenir antes de que la situación se descontrolara. No olvidemos por qué estamos aquí, dijo suavemente pero firmemente. Estamos aquí para encontrar soluciones, para encontrar puntos en común. Estamos aquí para construir el futuro de África juntos. Su voz era calmada, pero había una firmeza en su tono que hizo que la sala quedara en silencio. Rudo y Treree intercambiaron una mirada que lo decía todo. A pesar de sus diferencias, estaba claro que ambos entendían lo que estaba en juego. Mientras la sala se sumía en un silencio incómodo, las palabras de Trowe flotaban en el aire, desafiando no solo a Rudo, sino a toda la sala. África ya no será un jugador pasivo.
Seremos los arquitectos de nuestro propio destino. La pregunta ahora era, ¿se levantará el resto de África con él? La tensión en la sala había alcanzado su punto máximo. Traoré había pronunciado sus palabras, despertando algo profundo en la audiencia. Rudo permanecía inmóvil, con las manos juntas sobre la mesa frente a él, los ojos entrecerrados, mientras evaluaba el desafío. Nunca había sido confrontado de esta manera, no en un entorno tan público, no por alguien tan joven y modesto como Traoré. Durante un momento, toda la sala estuvo en silencio. Un silencio tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Los delegados mayores, que siempre habían sido los pilares del poder en la política africana, se intercambiaron miradas incómodas. Por otro lado, las voces más jóvenes, como las de Kofi y Cromer, zumbaban de emoción, sabiendo que Traoré acababa de tocar una fibra sensible en ellos. Esto era más que solo retórica política. Era una declaración de independencia, una ruptura con el pasado que había mantenido a África encadenada a la dependencia. Finalmente, Rudo rompió el silencio, levantándose de su asiento con una compostura medida. Aunque su mandíbula estaba apretada, era un hombre acostumbrado al poder, acostumbrado a hablar con autoridad. Pero esta vez, se encontraba con un oponente inesperado. La gente debe aprender disciplina antes de exigir independencia, repitió Rudo, su voz calmada pero con un filo agudo. Hablas de autosuficiencia, de una nueva África. Pero la realidad es que las naciones no prosperan con pensamientos ilusorios. Disciplina, orden. Estas son las cosas que hacen grandes a las naciones. Perseguir ideales sin la fuerza para respaldarlos nos llevará por un camino peligroso, y no podemos permitirnos cometer ese error nuevamente. Traoré permaneció inmóvil, su mirada inquebrantable mientras miraba directamente a Rudo. Era una mirada que transmitía confianza, no arrogancia, y una profunda resolución que no podía ser sacudida solo por palabras. Abrió la boca, su voz firme, medida, pero poderosa. Señor Rudo, hablas de disciplina, pero ¿qué tipo de disciplina hablas? ¿Es la disciplina de someterse a los caprichos de las potencias extranjeras? ¿O la disciplina de defender lo que es nuestro, nuestros recursos, nuestro trabajo, nuestro futuro? No pertenecen al oeste, nos pertenecen a nosotros. Un aliento colectivo se escuchó en la sala. Algunos asintieron en silencio, mientras que otros se movieron incómodos. Los ojos de Rudo se entrecerraron, claramente no preparado para este nivel de confrontación directa. No estoy sugiriendo que nos aislamos, señor Rudo, continuó Traoré, su voz creciendo en fuerza. Pero sugiero que dejemos de depender de los mismos sistemas que nos han mantenido dependientes durante siglos. No estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo el derecho a determinar nuestro propio destino. África necesita estar de pie por sí misma y lo estará, con o sin su aprobación. Un murmullo recorrió la sala, como si las palabras de Traoré finalmente hubieran atravesado la complacencia que había gobernado la cumbre durante tanto tiempo. Los delegados más jóvenes, que hasta ahora habían permanecido en silencio, comenzaron a asentir con aprobación, sus rostros iluminados por la esperanza. Amina Fana, la periodista, se inclinó hacia adelante en su asiento, observando el intercambio de cerca. Su pluma rayaba en su cuaderno, mientras registraba cada palabra, sabiendo que este era el momento definitorio de la cumbre. No era solo política, era el amanecer de un nuevo capítulo para África. Podía sentir el cambio sucediendo justo ante sus ojos. Kofi y Cromer, el activista estudiantil, apretó los puños, su corazón acelerado. Esto era. Traoré lo estaba haciendo. Se estaba levantando y diciendo lo que hacía falta decir durante décadas. Ya no África se inclinaría ante la influencia extranjera. Ya no les dirían cómo vivir, cómo gobernar, cómo soñar. Pero Rudo no había terminado. No era el tipo de hombre que retrocedería tan fácilmente. Su voz se volvió más fría, más calculada mientras se dirigía nuevamente a Traoré. Eres ingenuo, Trai. Hablas de independencia, pero el mundo no funciona de esa manera. África no puede simplemente desechar siglos de relaciones. La disciplina construye naciones. Y ahora mismo, África carece de esa disciplina. Puedes llamarlo resistencia, pero yo lo llamo una receta para el fracaso. Traoré permaneció inmóvil. No había ni un atisbo de ira en sus ojos. Ya esperaba esto. No se trataba de emoción.
Se trataba de principios. El principio de la autosuficiencia. Señor Rudo, con todo respeto, su versión de la disciplina es solo otra manera de mantener el control. Nos está diciendo que nos inclinemos ante los mismos sistemas que nos han oprimido durante generaciones. No estoy interesado en construir África según los planos de los antiguos colonizadores. Debemos construir nuestro propio futuro a nuestras propias condiciones. La sala ahora estaba dividida. Por un lado, la vieja guardia, los diplomáticos, los políticos experimentados. Por el otro, los jóvenes, los idealistas, los que se atreven a soñar con una África diferente. Y entre ellos, se encontraba Traoré, inquebrantable, resuelto, con una visión clara. Si crees que África puede levantarse y mantenerse por sí sola, comenta abajo. La sala seguía eléctrica con tensión, pero el ambiente había cambiado, aunque de forma sutil. El enfrentamiento entre Traoré y Rudo había sacudido la cumbre, pero no la había roto. Ahora, ambos lados de la discusión se preparaban en silencio para el próximo movimiento, sin saber cómo reaccionaría el otro. Rudo, aunque visiblemente molesto, había dado un paso atrás, recogiéndose. Era un político experimentado, acostumbrado a navegar situaciones delicadas. Pero esto era diferente. Esto no se trataba solo de maniobras políticas. Esto era algo mucho más grande. Traoré no era solo un líder. Era un símbolo del futuro de África. Y su desafío había tocado una fibra sensible. A pesar de su exterior compuesto, Rudo sabía que los viejos métodos de controlar la narrativa se estaban desvaneciendo. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para controlar una sala, para girar las conversaciones a su favor. Pero las palabras de Traoré habían interrumpido el statu quo, obligándolo a reconsiderar su postura. Zara Moangi, la diplomática keniana, que se había mantenido mayormente neutral durante toda la discusión, ahora se levantó. Había estado observando los desarrollos de cerca, con sus instintos diplomáticos activándose. Sabía que la cumbre estaba al borde de un colapso completo y que era el momento de restaurar algo de orden. Creo que ya hemos oído suficiente, dijo Zara, su voz calmada pero firme. Este no es el momento para dejar que nuestras emociones nos controlen. África está mirando. Lo que necesitamos ahora es un diálogo, no un enfrentamiento. Sus palabras flotaron en el aire, cortando la tensión persistente. La sala se aquietó, y por primera vez desde que comenzó el argumento, los delegados se miraron unos a otros como si se dieran cuenta de que el destino del continente no dependía de más divisiones, sino de un entendimiento compartido. Amina Fana, aún sentada al frente con su grabadora en mano, no pudo evitar sentir el peso del momento. Como periodista, había sido testigo de muchas batallas políticas, pero esta se sentía diferente. No se trataba solo de retórica. Se trataba de remodelar la base misma del futuro de África, y por primera vez en años, la posibilidad de un cambio parecía estar al alcance. Traoré permaneció de pie, su calma inquebrantable. Sabía que la conversación no había terminado. Solo acababa de comenzar, pero también comprendía la importancia de la diplomacia en ese momento. Ya había hecho su punto. Ahora era el momento de mostrar que su visión no se trataba solo de desafío. Se trataba de unidad, de construir algo más grande para el futuro de África. Estoy de acuerdo con Zara, dijo Traoré, su voz firme. No se trata de derribar lo viejo, sino de construir algo nuevo. Creo en el diálogo, pero también creo que ha llegado el momento del cambio. No podemos esperar más. Se giró para mirar a Rudo, su expresión seria pero respetuosa. No busco borrar el pasado, señor Rudo. Busco avanzar, pero avanzar significa que debemos dejar ir las cadenas que nos han mantenido atados durante tanto tiempo. Rudo miró alrededor de la sala, sus ojos deteniéndose en los rostros de los delegados más jóvenes. Lo observaban, esperando que él diera el siguiente paso, y por primera vez, Rudo sintió el peso de su mirada. El mundo había cambiado, y podía sentirlo en el aire. Tal vez era hora de aceptar ese cambio. Respiró profundamente. Luego asintió lentamente, relajando sus hombros apenas un poco. Tienes razón, Trey, dijo, su voz ahora más baja, casi reflexiva. Tal vez es hora de dejar de luchar contra el futuro y comenzar a construirlo. Si África va a ascender, necesitamos que todas las voces sean escuchadas.
Un suspiro colectivo pareció recorrer la sala. No fue una victoria para un lado ni para el otro. Fue el comienzo de una conversación que había estado mucho tiempo pendiente. Sara Moangi sonrió en silencio para sí misma, satisfecha de que la cumbre no se hubiera descarrilado por el ego y la obstinación. Había visto suficientes peleas, políticas como para toda una vida. Sin embargo, hoy algo se sentía diferente. Kofi y Krumer, aún de pie, miraron a Traoré con admiración. Había estado observando de cerca, esperando el momento en que Traoré pasara de la confrontación a un mensaje de esperanza. Y ahora estaba claro que Traoré no había venido aquí solo para pelear. Había venido para unirse, para liderar con el ejemplo. Como dijo Traoré, agregó Kofi, su voz llena de pasión. Esto no se trata de aislamiento, se trata de liberación. África ha estado cautiva de la dependencia durante demasiado tiempo. Es hora de que definamos nuestro futuro en nuestros propios términos. Los delegados más jóvenes, aquellos que hasta ahora se habían mantenido en silencio, comenzaron a sentir. El mensaje de Traoré estaba resonando en ellos, y lo veían como algo más que una declaración política. Era un llamado a la acción. A la mañana siguiente, la atmósfera en la sala de la cumbre era marcadamente diferente. Lo que había comenzado como un feroz choque ideológico había comenzado a transformarse en algo completamente inesperado. Colaboración. La tensión entre Traoré y Rudo no se había disipado, pero se había transformado. Los dos hombres, antes encerrados en oposición, ahora se encontraban lado a lado. Sus diferencias momentáneamente dejadas de lado por el bien mayor del futuro de África. Rudo ya no era la figura principal de la vieja guardia política. Había sido obligado, frente a toda la cumbre, a confrontar sus propias creencias rígidas y enfrentarse a la realidad de que el futuro de África ya no era suyo para dictar. La nueva generación representada por Traoré ya no estaba satisfecha con los compromisos que se habían hecho en el pasado. Estaban decididos a liberarse de las cadenas de la influencia extranjera y construir una nueva África, una basada en la autosuficiencia y la dignidad. Los delegados entraron para el segundo día de la cumbre, cada uno con sus propios pensamientos sobre el enfrentamiento del día anterior. Pero hoy, a medida que la sala se llenaba, había un sentimiento de unidad. Traoré no solo había desafiado a Rudo. Había despertado un sentimiento de posibilidad en los corazones de las personas que habían estado esperando silenciosamente el cambio. Cuando Traoré y Rudo se acercaron al podio, había una palpable sensación de anticipación en el aire. Toda la sala contuvo el aliento, esperando lo que estaba por suceder. Estamos aquí hoy, no como adversarios, sino como colaboradores, comenzó Traoré, su voz firme, llena de propósito. Durante demasiado tiempo, África ha estado dividida por la ideología, el poder, los intereses extranjeros. Pero esa era ha terminado. Estamos aquí para crear un nuevo futuro. Un futuro en el que África sea libre para mantenerse sobre sus propios pies, donde nosotros determinemos nuestro propio destino. La sala quedó en silencio mientras las palabras de Traoré calaban hondo. Lo que había comenzado como una confrontación política, se había convertido en un momento de realización colectiva. El cambio que tanto habían anhelado ya no era un sueño abstracto, estaba convirtiéndose en una realidad. Rudo dio un paso adelante, su voz tranquila pero resuelta. Nunca imaginé que estaría aquí contigo, Trey. Pero la verdad es innegable. África debe tomar control de su destino. Ya no podemos permitir que las potencias extranjeras dicten nuestro futuro. Debemos trabajar juntos para construir una base que sea nuestra para controlar. Estoy contigo. La sala estalló en aplausos. No fue un grito ruidoso y caótico. Fue un aplauso silencioso y respetuoso de personas que entendían la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Rudo, con todos sus defectos, había reconocido la necesidad de cambio. Se había apartado de su posición arraigada para abrazar la nueva realidad que Traoré y la juventud de África estaban exigiendo. Kofi y Krumer, que habían estado en el corazón del movimiento juvenil, se levantaron, su rostro iluminado con orgullo. La cumbre ya no era un campo de batalla de ideologías enfrentadas, se había convertido en la base de algo nuevo. África estaba a punto de reescribir su historia, y la nueva generación iba a liderar el camino. A medida que los aplausos disminuían, Traoré se volvió hacia los delegados. Esto no es el final de nuestro viaje, dijo, su voz poderosa. Esto es solo el comienzo. Juntos,
Construiremos un nuevo sistema económico, uno basado en la justicia, en la igualdad, en la cooperación. Es hora de que África defina su propio valor. Los delegados se pusieron de pie nuevamente. Una ola de apoyo inundó la sala. Por primera vez en años, había esperanza de que África pudiera romper las cadenas de su pasado. La nueva moneda africana, la revolución económica que Traoré había propuesto, ya no era solo un sueño. Estaba al alcance. Sarah Moangi, la diplomática, estaba apartada, observando la escena desarrollarse. Había visto muchos cambios políticos en su carrera, pero nada como esto. La cumbre había sido un punto de inflexión, un momento en el que lo viejo y lo nuevo se habían unido por un propósito común. Fue un momento que nunca olvidaría. Amina Fana continuaba escribiendo, su mano moviéndose rápidamente sobre la página. Sabía que su informe capturaría la esencia de lo que había sucedido, pero también sabía que la verdadera historia aún se estaba escribiendo. Esto no fue solo un acuerdo político, fue un nuevo comienzo para África. A medida que avanzaba el día, la cumbre adoptó un nuevo tono. Las discusiones se centraron en pasos concretos que se podrían tomar para implementar la visión que Traoré había presentado. La idea de una nueva moneda africana independiente del control extranjero ahora era un grito de guerra. Pero más que eso, la cumbre había encendido un movimiento, uno que continuaría mucho más allá de la sala de conferencias. Si te inspira Traoré y la visión de una nueva África, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte para más actualizaciones y dejar tus pensamientos en los comentarios abajo. Construyamos una nueva África juntos. Paso a paso. Mantente al tanto.